Qué bueno es poder compartir con la familia de www.cielosabiertosturradio.com estos especiales y llevar entrevistas, temas edificantes para nuestros oyentes. Y para nosotros, de alegría desarrollar estos en vivo aquí en cielosabiertosturradio.com. Un saludo muy cordial para cada una de las personas que nos sintonizan a través de la web www.cielosabiertosturradio.com y también lo hacen a través de las redes sociales. En estos momentos transmitimos por YouTube. Nuestro canal es Cielos Abiertos Tu Radio. Y también transmitimos por Facebook este especial. Como ustedes lo vieron en la imagen de introducción, el tema que estaremos desarrollando los siguientes minutos tiene que ver con la teología de la liberación. Teología de la liberación. Así que para nosotros, este es un tema muy importante. Y por supuesto tenemos un invitado. El invitado es de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. Y estamos saludando en este especial al pastor Edgar Josué Nazario. Pastor, bienvenido a Cielos Abiertos. Muchas gracias por atender esta invitación. El placer es mío, muchas gracias por tenernos contigo en este día. Qué bueno ya poder tener esta transmisión también en las redes sociales y poder desarrollar una temática muy importante que además quizás algunos tengan una referencia, pero otros no. Pero antes de entrar en el tema, pastor, quisiéramos conocer un poco más de la labor que desarrollas allí en la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Orlando, allí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Esto para, bueno, tener una referencia por parte de nuestros oyentes. Así que, bueno, ¿qué nos podrías comentar sobre el particular? Claro que sí, estamos aquí por la gracia de Dios, somos una iglesia nueva, es una plantación de la iglesia bautista Cornerstone Baptist Church, es una iglesia americana. Por la gracia de Dios, desde septiembre del año pasado comenzamos en una sala de un hotel donde tienen eventos especiales y nos reuníamos los domingos. Y claro, ya desde eso llevamos aproximadamente 3 años y medio reuniéndonos en nuestro hogar, obviamente teniendo, ¿verdad?, estudios bíblicos, tiempo de oración, ¿verdad?, amándonos los unos a los otros. Así que por la gracia de Dios, el año pasado finalmente Dios ¿verdad?, le plació que pudiéramos comenzar, fuimos ordenados, comenzamos y pues continuamos sirviendo al Señor y la comunidad hispanohablante en Orlando, Florida. Y, pastor, algo adicional es, ¿cómo ha sido ese proceso? Nos estás hablando de la iglesia que lleva relativamente poco tiempo, pero ¿cómo ha sido ese proceso y este balance de estos meses? Bueno, yo creo que ha sido uno de gran reto. Yo por lo menos soy una persona que los que me conocen siempre tengo, como dicen proverbialmente, 3 o 4 ollas cocinándose al mismo tiempo. Así que estamos estudiando, trabajando. También siempre he estado en lo que son como emprendedor. Por lo menos estoy trabajando en 2 negocios actualmente. Aparte, obviamente, lo que tiene que ver con el ministerio. Siempre estamos trabajando, discipulando hombres. Estamos orando para que el Señor nos pudiera si le place darnos 120 hombres casados o solteros, no importa. Queremos que Dios nos pueda traer hombres para poder continuar expandiendo la obra del Señor Jesucristo y el Evangelio en Orlando, Florida. Así que hay mucho que hacer, pero el que no está ocupado se tiene demasiado mucho tiempo adicional y se va a meter en problemas. Y por supuesto, no sobra esta pregunta, Pastor Edgar, y tiene que ver precisamente con la sana doctrina. ¿Tú conoces la sana doctrina? ¿En qué momento? ¿O cómo fue ese proceso que viviste allí bueno, si fue también allí en los Estados Unidos? Pues sí, para darte como que dice un recorrido muy rápido de la historia mío. Originalmente vengo de un hogar cristiano. Mi papá es un pastor pentecostal. Él comenzó su ministerio en San José, Costa Rica.
Bueno, no necesariamente, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo ahí. Y después más tarde pudo trabajar en Perú. De Perú fue a los Estados Unidos, el estado de California. En California pudo estar hasta la edad que yo tenía, ya eran como 11 años y después de ahí se trasladó al estado de la Florida. Ahí fue donde terminé mis estudios, ¿verdad? El curso de la intermedia, lo que llaman aquí la superior, la high school, y los estudios obviamente de la universidad. Más tarde el Señor pues le plació que pudiésemos, como quien dice, encontrarnos con otros hermanos que, aunque fui criado en un hogar pastoral cristiano, con padres ejemplares, pero no llegó el momento, ¿verdad? Que el Señor le place que pueda abrirnos los ojos para entender la hermosura del Evangelio y el valor del Señor Jesucristo. Así que yo diría que ya después de haber estado casado un año, el Señor pues le plació que pudiésemos, como quien dice, ser introducidos la doctrina de la gracia, y por ahí fue donde el Señor fue a trabajar en nuestra mente y corazón y mostrándonos, ¿verdad? Lo que es un evangelio bíblico. Y le damos gracias a Dios. No indica obviamente que lo que se nos enseñó no era bíblico, sino obviamente que hay un momento donde el Señor determina abrir los ojos de una persona y poder darle salvación, arrepentimiento y fe. Y por lo menos para mí fue un poquito más tarde, aunque tuve el privilegio de ser criado en una familia cristiana. Ok, ok, bueno, también es muy interesante poder conocer todo ello. Bueno, pastor, es momento de entrar en materia. Y este tema de la teología de la liberación, lo primero que nosotros tendríamos que preguntar es qué es y por qué puede ser tan llamativa esta teología de la liberación. Muy buena pregunta, Dani. Creo que el nombre como tal sirve como para tener la atención, porque si estamos hablando que es una teología de liberación y nosotros que tal vez hemos escuchado temáticas del Evangelio, entendemos que el mensaje del Evangelio nos muestra la bondad de un Dios santo, de un Dios justo, que obviamente a través de la obra de su Hijo está tratando de reconciliar el hombre caído, el descendiente de Adán, para poder entonces tener esa unión, ¿verdad? Como resultado de la obra de Cristo Jesús. O sea que la idea de la teología de la liberación en su nombre suena muy interesante y es muy llamativa. El problema, si fuéramos a definir, que es lo que me estás preguntando, es la teología de la liberación, es una corriente teológica que surge en América Latina y busca la justicia social y la liberación de los oprimidos. Entonces, puede ser llamativa porque se enfoca en las necesidades y sufrimientos de los más desfavorecidos, buscando soluciones concretas para mejorar sus condiciones de vida. Y dicho sea de paso, me llama la atención porque una de las cosas que siempre me gusta hacer es hacer una conexión bíblica teológica y algo que recordamos, por ejemplo, en las escrituras del ministerio de Cristo, es en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nota que las palabras de Cristo dice proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y entendemos que Cristo no le dio vista a todos los ciegos, por lo tanto entendemos que Cristo no le dio libertad a todos los cautivos. Y dice también el texto a poner en libertad a los oprimidos. Cristo no libertó a todos los oprimidos. Y traigo este verso porque para una persona que, como que dice, se traga la teología de la liberación como si fuera una píldora por completo, también puede pensar de que el deseo de Cristo es de que sí, que todos tengamos libertad, que no seamos oprimidos socialmente, que no seamos oprimidos en dinero, ¿verdad? Nuestro estatus socioeconómico. Pero entendemos que el Evangelio, ese no es el mensaje del Evangelio, y yo creo entonces que por ahí es donde es el engaño es tan sutil en lo que son las iglesias de hoy, porque se mezcla con lo que parece que es el Evangelio, pero entonces lo que termina tomando es algo mucho más enfocado que no es meramente el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es que mira que tú mencionas precisamente a Latinoamérica y por nuestra región, y Latinoamérica, por las condiciones en las que viven nuestros países, bueno, es lógico que podría ser eso muy llamativo. Claro, y se entiende lo que nos están mencionando. Ahora, el punto aquí es por qué esta teología de la liberación es una amenaza
para la centralidad del Evangelio? ¿Por qué lo distorsiona? Y así estamos alertando frente a este tipo de teologías que pueden estar sonando muy llamativas, pero que afectan la centralidad del Evangelio. Sí, Dani, es una muy buena pregunta. Fíjate, la teología de la liberación puede ser una amenaza y una distorsión para la iglesia que la reciba de la forma que es presentada, que no es de una perspectiva bíblica. Y es una distorsión para el Evangelio porque a menudo politiza la fe cristiana, ese es el problema, y reduce su mensaje a una lucha social exclusivamente. Y hago énfasis, es exclusivo. El enfoque como tal es que Jesucristo es nuestro liberador, no solamente el que ha facilitado el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sino que también Cristo ahora es nuestro liberador. Es como, es tipo de Moisés moderno que nos va a dar y va a llevarnos a una ecualización de bienes, una ecualización de tratamientos socioeconómicos. Y ese es el problema de lo que es la teología de la liberación. Fíjate, esto puede desviar la atención de la salvación individual y la reconciliación con Dios, que son fundamentales en el Evangelio. Se convierte en un movimiento la cual se enfoca en el mejoramiento de todos nosotros y no estoy diciendo que no debemos de ser dadivosos. Por ejemplo, para hacer una conexión aquí con otro texto, en Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36, Jesús decía, es un texto que hemos escuchado muchas veces, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero la pregunta entonces es, ¿será que Cristo está diciendo que ese es el enfoque principal del Evangelio? No, ese no es el enfoque principal del Evangelio. El contexto de ese pasaje es uno donde vemos que Jesucristo está hablando de lo que va a ser el juicio final. Y lo que Jesús está diciendo que aquellos que son las ovejas han mostrado la evidencia de que han nacido de nuevo, de que son parte del cuerpo de Cristo, en la forma que ellos aman los unos a los otros. Y Cristo está diciendo, por cuanto yo tuve hambre y me diste de comer, y ellos, ¿verdad? Pero Señor, ¿cuándo estuviste hambriento? ¿Cuándo estuviste desnudo? Y el enfoque es no, es si tú hubieses servido a uno de estos pequeños, es como si me sirvieras a mí. Así que no hay problema en servir, no hay problema de dar de comer, no hay problema de ser benevolentes, pero decir que el enfoque del Evangelio es poder saciar las necesidades de lo que es el dinero, lo que es la salud, lo que es el bienestar sociológico, ese no es el enfoque del Evangelio. Y hablando de lo que es esa amenaza y para distorsionar el Evangelio es muy común y se está viendo, es muy popular. Y las personas que han vivido en países donde el socialismo, ellos han visto la cara horrible de lo que verdaderamente es el socialismo, entienden, de que el Evangelio no promete eso. Es más, déjame darte por lo menos otro verso más en Juan capítulo 18, versículo 36, donde Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Interesante lo que Jesús está diciendo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces nota de que si Jesús estuviera apelando, ¿verdad? Para instalar, para, como que dice, meter o inaugurar esta teología de liberación, Él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho fácil, rapidito, porque Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús está diciendo, recuerda que los judíos muchas veces trataron de forzarlo para que fuera rey de ellos, para que pudieran congraciarse con lo que es las autoridades romanas y parar a la opresión romana a los judíos. O sea, no había una igualdad en ese tiempo como tampoco la hay en el día de hoy. Pero Jesucristo no se permitió ser manipulado para ser rey para el beneficio social y económico de los judíos. No, eso no fue lo que pasó. Otro texto que me viene a la mente que tengo aquí en mis notas es 2 de Timoteo capítulo 4, versículo de 2 al 5. Y es Pablo escribiéndole a Timoteo, a la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, y dándole instrucciones de qué es el trabajo del hombre de Dios. Y Pablo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Atención, ponga atención a lo que dice ahora, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído,
acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Nota que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no es de que corriera una carrera para poder hacer un movimiento social cristiano donde pudieran quitarse de encima aquellos gobernantes que eran injustos para los que son cristianos. O sea, por eso digo que es una amenaza, y la pregunta tuya creo que estaba súper clara. Es una amenaza, es una distorsión del evangelio, porque el enfoque ya no es lo que el Señor ha hecho por el beneficio de los individuos, sino de lo que Cristo ha hecho por todos nosotros. Claro, permítame balancear esto porque yo no soy extremista. Sí creo de que la iglesia debería, mientras cuando pueda, después de haber servido a aquellos que son de la casa del Señor, aquellos que son miembros, ¿verdad?, de la iglesia, y poder servirles en sus necesidades, como vemos también en lo que es el narrativo de Lucas en el libro de los Hechos. Ellos obviamente decían que traían sus bienes y los repartían o lo ponían delante de los apóstoles para que los repartieran para las necesidades de aquellos que tenían. Eso no era socialismo, sino que las personas de su corazón libremente daban para el bienestar de otros. Pero ahí lo que no dice es de que la iglesia estaba cubriendo las necesidades de todos. No. La iglesia estaba cubriendo la necesidad de aquellos que eran parte del cuerpo de Cristo, y estoy más que seguro que si había de más, ellos con mucho gusto sacrificialmente también compartían con aquellos que tenían menos recursos. Claro, pastor, y efectivamente cuando mencionas ese tema, por ejemplo, del socialismo que recorre nuestros países aquí en América Latina, fácilmente se podrían tomar versículos fuera de su contexto para poder argumentar frente a esta teología que es una amenaza, como se hace evidente. Ahora, si afecta la centralidad del Evangelio, por supuesto que va a afectar la iglesia local. Y esa es la pregunta. ¿Cómo se ve afectada la iglesia local con este tipo de teología, pastor? Claro, fíjate, la iglesia obviamente, si la iglesia existe como resultado del evangelio y el evangelio es distorsionado, la iglesia va a sufrir una distorsión. Entonces la iglesia puede verse afectada por la teología de la liberación cuando se enfoca en la lucha política y social en lugar de una misión espiritual. No estoy diciendo que la iglesia, dicho sea de paso, aquí en los Estados Unidos, usted sabe que nosotros, este es el imperio romano donde más se sacrifican niños a través del aborto en todo el mundo. Es más, son los Estados Unidos los que se pasan propagando, financiando la demoralización en diferentes países del mundo, donde ellos dan dinero para poder mejorar la estadía de esos países, pero en intercambio le piden que sigan promoviendo agendas, por ejemplo, de los transexuales, lesbianos, de LGBTQ y todas las letras más que le vayan a añadir. O sea, en nuestro país, donde yo vivo en este momento, es un país que odia a Dios, que ve a Dios, ¿verdad?, como un juguete que quieren manipular, y ese mundo, esa cosmovisión está afectando a muchas personas. Ahora, digo eso para decir lo siguiente. La iglesia sí tiene un derecho civil. La iglesia, de la misma forma que conozco muchos hermanos pastores fieles de sana doctrina que van, ¿verdad?, a los centros locales donde están los gobernadores, donde están los alcaldes para poder hablar en público y hacen presentaciones en contra del aborto, en contra de pólizas que no son correctas. Esa es parte de la responsabilidad de la iglesia, pero no es la encomendación primordial. O sea, el problema de la teología de la liberación es que se enfoca únicamente en la política y esta lucha social, y entonces poco a poco va desvaneciendo lo que es la misión espiritual. Creo que la iglesia debería hacer las dos, pero nunca sin dejar que el propósito singular por la cual la iglesia de Cristo ha sido hecha, y lo vemos en lo que sería, por ejemplo, Mateo 28, la gran comisión, que él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cristo no dijo, vayan, prediquen el evangelio y hagan un movimiento social de liberación. Eso no fue lo que dijo. Y eso es muy importante entender. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo afecta la teología de la liberación a muchas iglesias? Hay una división.
Hay una división entre aquellos hermanos que son más maduros y se mantienen centrados en la fe y también quieren hacer buenas obras, aquellos, ¿verdad?, necesitados, pero las personas usualmente más jóvenes, particularmente la sociedad, esta nueva generación que tiene una idea más corporativa, más junta, vamos a cambiar el mundo, vamos a rescatar el planeta, todo tiene que ser verde. Estas personas entonces están cayendo en cuenta, bueno, Cristo debe de ser, ¿verdad?, el triunfador, el conquistador para el pobre, para el necesitado. Por ejemplo, en este momento, tratando de hacer algo más activo, relevante, está esto, lo que es el título 42 en los Estados Unidos, que lo había puesto el presidente Trump, donde había unas regulaciones de quienes podían entrar y no simplemente un ilegal puede entrar. O sea, mire, de la misma forma que nadie puede entrar en su casa porque le da la gana, nadie debe entrar a un país que tiene soberanía. Entonces, hoy en día, esas cosas se siguen peleando y hay hermanos cristianos en la fe que están a favor de simplemente dar las cosas y regalarlas porque son personas que necesitan una mejor vida. Y estoy de acuerdo, debemos ayudarlos. Pero, hermano, la Biblia está en contra de quebrantar leyes. Romanos 13 nos dice que Dios ha puesto gobernadores en lugar y nosotros debemos de someternos a esos gobernadores siempre y cuando lo que nos están pidiendo someternos no vaya en contra de la palabra de Dios. Y el punto del texto que leí de Pablo está diciendo, en la iglesia todos debemos hablar una misma cosa. No deben haber divisiones. Y una de las cosas que la teología de la liberación hace muy comúnmente es que hace una división. Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos recuerda como muy importante. Dice Pablo, poned la mira en cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no significa que no debemos de ayudar. Eso no significa que no debemos de verdad, de darle de comer al pobre, darle al necesitado. Pero lo que sí está diciendo es que pongamos nuestra mirada en Cristo, en aquellos tesoros que tenemos en el cielo, porque para eso es que fuimos salvados, para eso es que nosotros estamos siendo santificados y próximamente, si Dios lo permite, nosotros seremos glorificados también. Bueno, y esto nos llevaría a lo siguiente, pastor, y es precisamente qué dice la Escritura con respecto a la función que tenemos como iglesia. Realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Y eso, pues, nos desvirtúa lo que se presenta de esta teología de la liberación, ya que la única forma es que la misma palabra entregue la información. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto al trabajo que nosotros debemos desarrollar o cuál es la función que debe desarrollar la iglesia? Bueno, yo diría en el contexto de la conversación de lo que es la teología de la liberación, Dani, la Biblia nos dice, nos muestra que es importante que nosotros estemos centrados en las enseñanzas bíblicas y en el mensaje de salvación en lugar de seguir corrientes teológicas que pueden desviar nuestra fe. Ese es el problema. Y pongo eso de frente no porque quiero obviar la temática de qué forma práctica, ¿verdad?, la iglesia puede servir a su comunidad necesitada. Creo que es muy importante. Creo que el Señor, obviamente, queremos que nos siga bendiciendo para poder dar de gracia lo que Dios nos ha dado a los demás. Pero creo que el punto que sí quisiera enfocar es donde sucede esta guerra espiritual, es en la mente. Entonces, por ejemplo, citando aquí a Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17, es un verso muy conocido en nuestros círculos evangélicos. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una de las cosas que la iglesia debe de recordar, el problema aquí no es uno de que no tenemos suficiente agua, no tenemos suficiente comida. Y hay lugares donde, hermano, créame, sé y entiendo que hay una gran necesidad. Pero, hermano, ¿de qué vale nosotros suplir esa necesidad y que esas personas no tengan la necesidad de sus almas resueltas, no conozcan el evangelio? En efecto, estamos llenando tal vez las barrigas de una persona en necesidad, pero igualmente las estamos lanzando al infierno porque no hay esperanza, no hay mensaje de arrepentimiento y fe. No hay un mensaje donde se dé la esperanza de que nosotros podemos ser reconciliados con Dios el Padre a través de la obra de Jesucristo, su Hijo.
Hechos capítulo 17, versículo 11 nos dice también, estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Bueno, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Uno de las responsabilidades de la iglesia de Cristo en relación directa con esta idea, el tópico de la teología de la liberación, es que la iglesia son los campeones que siguen al frente liderando la pelea en contra de las herejías, la pelea en contra de las filosofías que están apareciendo, que parecen que tienen un tinte, tienen un sabor cristiano, un sabor teológico, ¿verdad? Histórico, pero no lo es. Y yo creo que es importante que entendamos, y me dirijo también a los pastores si están viendo, hermanos, nosotros nos pertenece recordar que somos el baluarte, el sostén de la verdad, como dice Pablo a Timoteo en la iglesia. O sea, la iglesia es el que sostiene la verdad. Y si la iglesia se va a dar a estas filosofías ideológicas que no son bíblicas, las cuales parecen de ventaja. Estoy diciendo que sí hay un mérito de ayudar, pero hermano, nosotros no somos llamados a ser, como quien dice, conquistadores sociales, ¿verdad? De esta justicia. Nosotros somos aquí para ser embajadores de Cristo. Y vuelvo y digo de nuevo, con un balance. Podemos predicar el evangelio, podemos decir la verdad, podemos apuntar a los falsos maestros, podemos señalar sus herejías, pero al mismo tiempo, nosotros también podemos servir estas comunidades como yo lo he visto toda mi vida. Mi papá es pastor. Y yo he visto demasiadas veces donde en la iglesia local no solamente se predicaba el evangelio, pero se hacían obras de caridad en la comunidad. Yo recuerdo haber viajado una vez a Dos Aguas de los Chiles, que está fuera de Costa Rica, donde mi papá comenzó su ministerio. Y yo recuerdo que ahí se compró un saco de frijoles, de arroz, azúcar, diferentes, ¿verdad?, sustancias, y se hicieron en bolsitas. Y esa noche cuando se fue a ministrar esa ciudad, que es un lugar muy pobre, a toda persona que llegó, ¿verdad?, se le pudo bendecir. Tal vez no se le pudo dar una cantidad para todo el año, pero gloria a Dios que por lo menos no solamente se le pudo bendecir con un alimento espiritual, pero se pudo bendecir con alimento para ellos y para su familia. Así que creo que ¿qué le toca a la iglesia? Es mantenerse, ¿verdad? Como ese baluarte de la verdad, ese muro, esa columna de la verdad para sostener la palabra de Dios y permitir que la iglesia pueda continuar llevando a cabo su función. Ahora, pastor, permíteme ponerte algunos ejemplos prácticos y así, con base a ello, desarrollar la siguiente pregunta, que es cómo contrarrestar este dañino impacto de la teología de la liberación. Con dos ejemplos básicos de las mismas escrituras. Mira, una persona quizás desprevenida podría decir, miren, cuando yo estoy leyendo las escrituras, veo que nuestro Señor proveyó de panes y peces y le compartió a una gran multitud. ¿Por qué nosotros no debemos hacer lo mismo más bien? ¿Sí? Ahora, voy a ponerte otro ejemplo, pastor. Creo que inclusive se ha mencionado a través de estos minutos. Y es lo que sucede en el libro de Hechos con la iglesia primitiva, cuando se dice que tenían todas las cosas en común y las compartían, ¿no? Entonces, una persona podría decir, ahí está mis argumentos para decir que la iglesia se debe enfocar en ayudar al necesitado. Y mira que en Latinoamérica pues hay tantos necesitados, tantas familias desprotegidas, tantas familias con necesidades, que sería realmente muy provechoso eso. Pero realmente, inclusive en estos textos que nombré, pastor, pero también los que tú has señalado, realmente cómo se contrarresta todo esto de las personas que pueden sacar esos textos fuera de contexto y olvidan del mensaje principal, del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Entonces, esa sería la pregunta, pastor. Sí, ¿cómo contrarrestar estas falsas enseñanzas de una forma práctica, de una forma que podamos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios tener éxito? Bueno, fíjate, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, lo que quiero, número uno, es, sí podemos hablar de formas prácticas, pero hermano Dani, no hay forma más práctica, fundamental, de nosotros contrarrestar estas enseñanzas si no tenemos claridad de lo que la palabra de Dios nos dice. Ese es el problema. El problema que la iglesia tiene, por la cual está sufriendo los azotes, ¿verdad? Las palizas de estas ideologías herégicas, es porque hay un analfabetismo teológico y bíblico en la iglesia de Cristo hoy en día. La Biblia lo decía, mi pueblo parece por falta de conocimiento. No estamos hablando de que usted fue y sacó un grado teológico, un seminario. Estamos hablando que la iglesia tiene una falta de conocimiento de la palabra de Dios de una forma muy sencilla. A tal punto que la gente escucha a alguien que toma la palabra de Dios, la violan en su descontextualización y dice, no, no, mira, eso es lo que dice ese verso, cuando en realidad eso no es lo que dice ese verso. Y usan un verso fuera de su contexto para formar un pretexto. Entonces, yo diría que para contrarrestar estas falsas enseñanzas es importante tener un enfoque en la enseñanza bíblica sólida, en la sana doctrina. Esto implica estudiar y comprender la palabra de Dios, cuestionar cualquier enseñanza que no esté en línea con aquella que hemos aprendido y buscar la guianza del Espíritu Santo. Y mire, yo cuando digo la guianza del Espíritu Santo, yo tengo muchos amigos pentecostales carismáticos. No estamos hablando de meramente ponernos a orar y de retiro. Yo creo que la guianza del Espíritu Santo, donde más clara está, es en la palabra de Dios. La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no es algo místico. Eso indica que nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Por lo tanto, tenemos la mente de Cristo. Y es a través de ese entendimiento que el Espíritu Santo entonces nos lleva, es uno de sus ministerios, de guiarnos a toda verdad. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 al 18 dice, vosotros pues, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, que no vayamos a caer en esta firmeza que tenemos actualmente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que entonces podemos contrarrestar este movimiento? ¿Cómo podemos contrarrestar de que más personas no caigan y sean víctimas de estos malditos movimientos de la boca del infierno? Hermano, usted habla muy fuerte. Es que no tengo otra opción de hablarle. Estamos hablando de movimientos filosóficos que están amenazando la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Si Cristo quisiera una igualdad de bienes, Cristo lo hubiera implementado cuando estuviera aquí. Pablo lo hubiera hecho. El Nuevo Testamento estuviera cubierto de ejemplos, pero eso no es el enfoque de lo que Cristo viene. Cristo mismo, usted se acuerda de un verso que es muy común. Cristo dijo, ustedes saben que los pobres siempre los tendréis. Y él no solamente estaba hablando de pobres de espíritu, él decía siempre aquellas personas que tienen menos van a existir. Ahora, nosotros no nos buscamos gozo en eso, hermano. Nosotros no vemos gozo, pero hay una realidad que el que da, el que prospera, la obra de la mano de cualquier persona es Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es digno de ser adorado, aunque yo no tenga lo que yo creo que me merezco. Hermano, entienda algo. Si usted entiende el Evangelio, usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Y si nosotros tenemos claridad de eso, esa gracia nos debe de llevar a nosotros a abundar profundamente en la palabra de Dios, no solamente para tener una claridad de cómo pelear estas herejías, sino para poder ser de bendición a otras personas que están siendo abusados espiritualmente, mentalmente y en muchos casos financieramente, porque le están metiendo mentiras para sacarle dinero. Y pastor, esto también nos llevaría a la siguiente pregunta, o a través de esta mención que hiciste de contrarrestar, pues vemos la necesidad que se tiene de volver a las escrituras. Hay que volver a las escrituras. Entonces uno mira Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, Estados Unidos, las regiones del mundo, es que se ha dejado el estudio de las escrituras, porque ahora todo es rápido.
ahora lo queremos de inmediato y quizás con un solo versículo las personas se contentan. De igual forma, también se buscan versículos que llamen la atención para que sean agradables al corazón y no estén tocando las fibras del pecado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo realmente podemos llevar a que la escritura es supremamente importante? ¿Por qué debemos volver a las escrituras frente a esto que acabé de mencionar, ¿no? Los afanes, todo lo inmediato. Estamos queriendo de que ya todo sea rápido, entre más nos reduzcan la información, muchísimo mejor. Si no hay estudio, pero todo va bien, excelente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese llamado para que las iglesias vuelvan a las escrituras? Ese emocionalismo que hay en muchas partes, pues realmente se lleve esa la palabra, pastor. Sí, creo que es una muy buena pregunta, es una muy válida y muy relevante para el día de hoy. ¿Por qué debemos volver a las escrituras? Fíjate, debemos, si somos el pueblo de Cristo, si somos aquello por la cual Cristo vertió su sangre, debemos de volver a las escrituras porque estas son la única autoridad máxima en nuestra fe y contienen la revelación de Dios. Es la única autoridad máxima de nuestra fe y contiene la revelación de Dios. Aparte de las escrituras, nosotros no conocemos a Dios. Aparte de las escrituras, no entendemos el plan de salvación, la cual Dios llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y al estudiarla y meditar en la palabra de Dios, podemos encontrar esta verdad y estar arraigados en la fe cristiana auténtica. Nota que digo la palabra auténtica porque hay una fe cristiana que no es auténtica. Pablo le decía en la carta de los Gálatas, asombrados con la iglesia, ya ustedes se han vuelto, se han desviado tan rápido se han desviado, decía, ¿verdad? Pablo a los Gálatas. Es más, él le decía, mire, si alguien viene y les da otro evangelio, así sea yo o un ángel del cielo que baje y les dé otro evangelio que no es el que yo les he dado, él está diciendo que esa persona sea anatema, eternamente maldito. Amigo, amiga, esta amenaza de lo que es la teología de la liberación está atacando la raíz de lo que la palabra de Dios está comunicando. Vuelvo y digo, debemos tener balance, sí debemos de ayudar, sí debemos de facilitar esas necesidades cuando el Señor nos permite, tengamos de gracia y sacrificialmente podamos ayudar. Pero ese no es el enfoque del cristiano, ese no es el enfoque de la iglesia de Cristo. Es bueno ir y pelear en contra de los centros abortivos y predicar el evangelio al frente, en la acera, y llamar a esas personas a arrepentirse y tal vez buscar formas de poder ayudar a esas madres que necesitan ayuda y solamente creen la mentira del diablo de matar a sus criaturas. Pero hermano, ese no es el llamado primordial de la iglesia. El llamado primordial de la iglesia es de discipular a los hermanos en todas las palabras que Cristo nos dio, de que nosotros podamos continuar haciendo la obra de Cristo. Y vuelvo y digo, hay un tiempo, hay un lugar para hacer estas cosas, pero ese no es el llamado singular, primordial de la iglesia de Cristo. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, nosotros no podemos caminar en este mundo oscuro si no tenemos la lámpara de la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar caminar con una autoridad bajo el poder del Espíritu Santo si no estamos regidos, dirigidos por la palabra de Dios. Es imposible. No podemos ver dónde estamos caminando. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué Pablo está diciendo eso? Porque es posible que seas cristiano y estés viviendo de una forma que te vayas a avergonzar. Estás viviendo de una forma que te puedes descalificar de vivir tu vida cristiana, que te puedas descalificar de predicar el evangelio porque no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
¿Cómo entonces podemos batallar este tipo de enseñanza, esta ideología filosófica de demonios? Porque esto es una teología de demonios. Hermanos, hay que volver a la escritura. Hay que aprender a manejar la palabra de verdad. Y el que nos habilita a nosotros a hacer eso es el Espíritu Santo. El que nos habilita a nosotros a poder tener claridad y no solamente entenderlo, pero aplicarlo de una forma bíblica es el Espíritu Santo. Y quiera Dios que el Señor nos ayude a poder lidiar con estas enseñanzas falsas, estas amenazas que están tratando de distraer al mundo, a la iglesia de Cristo, en comisiones que Dios no le ha dado a la iglesia. Vuelvo y digo de nuevo para aquellos que quieren buscar un desbalance. Es importante, creo que es bueno, creo que es necesario que nosotros podamos ayudar a esos necesitados. Hoy mismo le digo un caso muy real. Me contaba que un pastor, porque hay un pastor y su familia que están pasando un momento muy difícil en un país de Centroamérica. Y él alcanzó a diferentes pastores por WhatsApp. Le dije, mire hermano, esto es una situación urgente. Nosotros debemos de venir juntos para poder ayudar a suplir esta necesidad financiera. Hay situaciones médicas, hay situaciones donde están amenazando el trabajo, donde esta familia puede perder potencialmente donde viven por situaciones que se han acumulado bajo la providencia de Dios. Entonces, estos hermanos se han juntado y, ¿verdad? Con mucha humildad nos unimos a estos hermanos para poder recaudar los fondos y ayudar a esta familia. ¿Por qué? Porque no solamente el Evangelio. O sea, nosotros podemos dar evidencia de que Cristo está en nosotros porque hay un fruto del Espíritu y el amor es uno de esos frutos. Primera de Juan dice que Dios es amor y el que dice que conoce a Dios y no muestra amor, esa persona es un mentiroso porque Dios es amor. Pero eso es medido, hermano. Eso es balanceado. No es una cosa más en contra de la otra. Yo creo que deben de ser las dos. El problema es que el enfoque de este movimiento filosófico de la teología de la liberación busca solamente, usualmente, enfocarse solamente en el movimiento y las reformas políticas y sociales y pierde de vista poco a poco el enfoque y la importancia del Evangelio. Bueno, pastor, pensaría que tenemos tiempo para una pregunta adicional antes de concluir esta entrevista y tiene que ver básicamente con la región donde tú estás, allí en la Florida, en los Estados Unidos, en medio de la situación política que sucede en Latinoamérica, de muchas personas que quieren acceder allí a los Estados Unidos, pasar allí por la frontera, inclusive tú mencionabas ahorita sobre el particular. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo la iglesia allí, en ese sector, también se está organizando para dar una claridad de lo que realmente es el Evangelio? ¿Cómo se está organizando allí, en ese sector? Porque eh, sabemos de la transición que hay de personas que quieren llegar allí a los Estados Unidos y que muchas personas dirían, no, es la iglesia donde me puedo refugiar, es la iglesia donde voy a ir y me van a ayudar, pero del Evangelio nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se está haciendo esa organización o qué se plantea, pastor? Bueno, te soy honesto, hermano, desconozco de todo lo que está haciendo todas las iglesias. Cada iglesia, ¿verdad?, tiene una autonomía y pues funciona de acuerdo a lo que ella entiende y sus líderes, sus pastores, sus ancianos en cómo dirigirse y cómo servir la comunidad. Yo puedo hablarte de lo que el Señor, ¿verdad?, por su gracia está haciendo por medio del Tabernáculo Metropolitano de Orlando. De una forma muy sencilla, nosotros lo que estamos buscando hacer es sencillamente ser fiel al llamado y a la comisión del Evangelio. Nosotros queremos ser fieles de poder, por ejemplo, salir. Usualmente vamos los sábados a tocar puertas en diferentes comunidades que son primordialmente hispanohablantes para poder hablar con estas personas. Hemos conocido, hay una comunidad donde nosotros estamos sirviendo y evangelizando, donde hay una densidad de venezolanos, hay una densidad de personas que vienen de Brasil, hay una densidad de cubanos. Y nosotros estamos tratando de poder venir al lado de ellos, conocerles, hablarles, ministrarles. En muchos casos, si hay necesidades que podemos dar, lo estamos haciendo. Pero entendemos que el propósito de nosotros ir y salir y tocar las puertas no es de buscar solucionar un problema social,
Recuerda algo, eso es una mentira del diablo. El problema social nunca se arregla ni con presidentes, ni con nuevas elecciones, ni con nuevas leyes. No se va a arreglar cuando tenga mejores, ¿verdad? Ordenanzas, estatutos, leyes, ¿verdad? Que tengan mejores gobernadores, que tengan mejores senadores, hermano, eso no se arregla con eso. Deberíamos tener buenos, creo que sí debemos, y creo que muchos cristianos deberían aspirar a esas posiciones para traer, obviamente, un liderato santo. Pero hermano, todo comienza con el principio de que cuando hay personas que entienden el Evangelio y son parte del reino de Dios, fueron sacados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, esa persona entonces va a cambiar su forma de vivir, esa persona va a cambiar su forma de comunicarse, esa forma va a cambiar la forma que entonces su cosmovisión cambia a una que es basada en la palabra de Dios. Eso es como se cambia una ciudad, así se cambia un estado, así se cambia el rumbo de una nación. Pero cuando una nación odia la palabra de Dios, en los Estados Unidos sacaron la lectura de la Biblia, sacaron la oración, sacaron los 10 mandamientos. Bueno, hermano, cuando usted saca la palabra de Dios de su vida, prepárese porque va a venir una fuerte turbulencia, la cual va a ser el resultado del fruto de su pecado. Entonces, ¿cómo nosotros en Orlando lo estamos haciendo, hermano? Yo diría una persona a la vez, por la gracia de Dios. Una persona a la vez. Próximamente estamos pensando comenzar, como que dice, un programa de repartir comidas en Orlando. Tenemos una conexión que estamos tratando y trabajando para poder, mediante una vez al mes, poder regalar tal vez unas 100, 150 compras de organizaciones que facilitan poder hacer esto a través de iglesia. Así que estamos orando por esa oportunidad que Dios pueda abrir próximamente. Pero mientras eso sucede, nosotros vamos a seguir, persona por persona, compartiendo la palabra de Dios versículo por versículo, evangelizando, diciéndole al mundo de que hay una esperanza en el Hijo de Dios, a cual vino y vivió en este mundo. Que un Dios santo, trino y justo mandó a su Hijo para morir por aquellas personas que eran sus enemigos. Y Él lo hizo por amor a su nombre. Y que cada persona que escuche este mensaje del Evangelio y vea la bondad de Dios a través de la obra de Jesucristo, que vivió una vida perfecta, esa persona, si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús, puede ser salva de sus pecados para la gloria de Dios el Padre. No por sus méritos, no por sus buenas obras, sino por la obra de Cristo. Ese es el mensaje, la cual de una forma muy práctica, muy orgánica, de generación en generación, Dios lleva a cabo cambios en la sociedad. Así que podemos pensar de que vamos a votar por este, vamos a votar por el otro. Creo que hay una responsabilidad también en eso. Debemos educarnos. Pero hermanos, si usted va a dejar de que todo eso simplemente vaya a colgar de aquellos que están corriendo en posiciones políticas, usted obviamente no ha entendido la realidad de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Él engaña y él miente. Nosotros debemos entonces pelear no con la mentira, nosotros peleamos con la verdad, defendemos la verdad, predicamos la verdad, para que esa verdad, en la cual es Cristo Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia también, y conoceréis la verdad os hará libres. Si pensamos y entendemos que es Cristo Jesús que da libertad a aquellos que son oprimidos de su pecado. Así que espero que esta contestación sea de bendición para ustedes. Gracias, pastor. Pues es muy interesante recordar para oyentes también informarse de lo que es esta teología y sus impactos negativos en el Evangelio. Queremos saludar a nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes rápidamente antes de despedir a nuestro invitado aquí en Cielos Abiertos. Por aquí nos han dejado algunos mensajes, entonces los queremos hacer partícipes rápidamente. En nuestros canales de YouTube y de Facebook. JD Noriega, precisamente allí desde Orlando. Yair, él dice, saludo a nuestro hermano Edgar Nazario desde Iglesia Bautista Reformada Antorcha, Guatemala. Un saludo también para ellos. John Edison, que está aquí en la ciudad de Bogotá. También Sisto Aponte. Nos está saludando Eddie Ramírez. Bueno, también de igual forma por acá Orlinda, Juan Carlos, también nos dan sus saludos a través de estas redes sociales. Pues mira, Pastor Edgar, que es muy alentador poder escuchar que
es importante regresar a las Escrituras. Y permíteme hacer este breve comentario, y lo hago con el debido respeto. En este sentido, de Estados Unidos también ha salido una teología distorsionada. Lo digo con respeto. Pero también escuchar a pastores centrados en el Evangelio es alentador y es para nosotros también algo que debemos mirar y animar aquí también en Latinoamérica. Así que con base a este comentario, pastor, pues lo que queda es seguir revisando temas, seguir mirando algunos puntos para una próxima oportunidad, si hay la disposición y si hay el tiempo, y seguir dialogando, porque esto no es solamente para, digamos, Colombia, no es solamente para Orlando, allí en los Estados Unidos, es algo que recorre todo el continente. El pastor mencionaba el socialismo, cómo se ha enquistado en muchos países de Latinoamérica, y eso favorece de alguna forma este tipo de teología. Entonces, qué bueno es volver a las Escrituras, recibir la información, revisar todo lo que se ha mencionado, revisar los pasajes bíblicos en su contexto, y sea el Señor alentando, iluminando y despertando los corazones. Bueno, pastor, entonces queda abierta una nueva invitación para seguir dialogando acá con los oyentes de Cielos Abiertos y poder seguir tocando temas que son de edificación y de interés para la iglesia. Claro que sí, un placer poder compartir contigo, Dani. Y pues nuestro deseo es de que el Señor pueda usar aún este tipo de grabación y transmisión en vivo para traer claridad a nuestros hermanos y tal vez de poner un granito, ¿verdad?, de curiosidad en el oído de aquel que no conoce el Evangelio, o el Evangelio que ha escuchado es uno que es falso. Y pues queremos alentarte, amigo, considera la verdad, búscate una buena iglesia de sana doctrina. Imagino que esta estación de radio tiene muchas conexiones con buenas iglesias. Conéctate con una de ellas, asiste el domingo, escucha la palabra de Dios predicada, ya que esa es la forma que Dios ha determinado y ha diseñado que nosotros podemos ser bendecidos y crecidos en la palabra de Dios. Pastor, por favor, nos da los datos rápidamente de la iglesia allí en Orlando. Vale la pena decir que el Tabernáculo Metropolitano allí en Orlando, Estados Unidos, en Florida, es una iglesia bautista reformada. Entonces, ¿nos puedes decir cómo se accede a mayor información? Claro que sí, es muy fácil, puedes ir a nuestra página web, es tabermet.com, esa es la versión más cortita. Si quieres hacerla más larga, puede ser tabernaculometropolitano.com. Así que pueden buscarnos ahí, ahí tienen enlaces a Facebook, a diferentes redes sociales, y nuestro deseo, nuestra oración es que Dios pueda usarnos para continuar predicando fielmente su palabra y ser de bendición a todas las personas que el Señor le plazca que podamos bendecir. Muy bien, entonces vamos a culminar esta transmisión que hemos desarrollado con nuestro invitado, el pastor Edgar Josué Nazario, desde Orlando, en Florida, Estados Unidos, agradeciendo el tiempo que ha tenido con nosotros, y por supuesto también agradecemos a nuestros oyentes su participación, saludos, y también estando allí en esta transmisión que desarrollamos. Así que por el momento no es nada más. La invitación es muy cordial para que estén pendientes a través de las redes sociales, y en una nueva oportunidad tengamos la posibilidad de seguir anunciando estas temáticas. Aquí en Cielos Abiertos, turradio.com. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.